va la audiencia hoy? Es una noche especial, estamos aquí en Buenos Aires y nuestro invitado para Opiniones Federales es ni más ni menos que Julio Bárbaro. Histórico en la política de la Argentina, ha pasado distintos procesos, muy crítico de los distintos procesos que ha pasado y lo tenemos hoy en vivo para que nos cuente qué opina de la política de Argentina hacia adelante. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, bien. Pesimista. Bueno, sí. Tenés mucha historia como para decir hacia dónde crees que está yendo la Argentina. El lunes se cumple 50 años de la muerte de Perón. Yo era diputado nacional. Había estado con él hacía pocos días. Y me acuerdo de todo, de cómo entre 4 o 5 diputados jóvenes organizamos el velatorio, de lo que era la sociedad llorando, de lo que era ese país. Un país, yo a veces le cuento a los jóvenes, Buenos Aires era una sociedad más desarrollada que Roma y que Madrid. Increíble. Y hoy a esa sociedad fui yo. O sea, yo fui a una Roma y una Madrid que eran más pobres que Buenos Aires. Los que venían acá venían a la Argentina. Hasta el 76 era la Argentina de la prosperidad. Era la Argentina de la prosperidad. Yo nací en hasta los 30 y pico años que me tuve que ir al exilio, que era la prosperidad, hasta que vinieron los liberales, que no son liberales, son ladrilanes. Para ese entonces, los ladrilanes, ¿sabes? Entonces, claro, porque toda la vida han robado. A Perón ¿El peronismo no? El peronismo roba después de Menem. Porque Menem convierte a la sociedad en delictiva. Tipo que se roba los ferrocarriles, es un tipo que ya no ve la pieza y la quiere llevar a la casa. Es el único país del mundo que destruyó el ferrocarril. Es verdad. La historia de la Argentina no es la historia de la corrupción, es la historia de la confrontación. Hasta el 76. El Perón que muere es un Perón con el 62 y pico de votos despedido por el dueño del resto, que era Balbín, que era el viejo adversario que iba a despedir al amigo. Yo fui diputado en una cámara que era un lujo. Cuando volví a ser diputado en el 83, sentí que una aplanadora nos había pasado. Y ahora, hablando de aplanadora, ¿cómo ves el peronismo, digamos, que hizo surgir al Milei que hoy tenemos como presidente? ¿En qué falló el peronismo para que hoy el liberalismo esté, como vos le llamaste, no sé, yo no me hago cargo de los... No, ya sé. Pero sí te puedo decir que me sorprende que el peronismo haya como parido a un Milei. Primero, el peronismo es un recuerdo que da votos. El más gorila que Menem, más antiperonista que Menem, no hubo nadie en la historia. Perón nacionalizó los ferrocarriles, Menem nos vendió. O sea, la corrupción Menem es el peronismo de la frivolidad. Los Kirchner son el peronismo de los universitarios. El de los obreros industriales, que era Perón, muere con Perón. Y después se usa el nombre del peronismo. Perón no quería que se use, no quería que se use el nombre. Cuando don José Vergel, que era mi amigo, ministro de Economía, me dice, le fui a decir a Perón, me estoy haciendo peronista. ¿Y sabe qué me dijo? Don José, justo ahora que yo dejé de serlo, Perón no quería ser peronista, porque creía que el peronismo era una etapa del desarrollo de la conciencia social. Terminaba ahí, por eso decía, peronistas somos todos. No es la propiedad en partida. Después vino el ladri de Menem a robar, y después vino Néstor, que era lo mismo, pero nada más que reivindica una guerrilla que... ¿Vos fuiste funcionario de... 4 años, Néstor era mi amigo, me ofreció mucho más cargos y nunca quise. Pero... ¿Qué cargos te ofreció? No, que me puedas contar. No, me citó y me dijo que iba a ser ministro de él. Yo le dije que jamás iba a ser ministro de él, porque él humillaba a los que lo rodeaban. Néstor y Cristina son dos seres inseguros que se sienten superiores. ¿Cómo es eso de sentirse superior si sos inseguro? Yo soy amigo del Santo Padre. Me da una hora todos los años. Todos los años tengo una hora de audiencia a solas con el Santo Padre. Nunca se sintió superior. Yo lo siento que él se percibe impar. Y es un hombre que le piden entrevistas a Biden, Lula, Erdogan, el presidente de la India. Y soy el argentino más trascendente que va a dar nuestra patria en su historia. Ese hombre se siente par, me hace sentir par.
bueno, tiene una humildad. De los sabios. La humildad de los sabios, y aparte a mí me llamó la atención no solo el nombre que eligió él para su pontificado, Sí, sí. que es Francisco, que en realidad viene de los franciscanos, de San Francisco de Asís, un ser humano muy despojado de todas las riquezas, muy despojado, muy humilde. Yo era amigo de Bergoglio, del cardenal, y de Néstor Kirchner. 3 veces el cardenal Bergoglio me pidió una entrevista con Néstor. Yo iba y le decía a Néstor, tenés que ver al cardenal, yo soy presidente, y no quería. Y la tercera vez le dije con bronca, vos no sos capaz de dialogar con nadie al que no puedas manejar. El cardenal te queda grande. Y le quedaba también grande a Macri, viste que Macri nunca sabe si le interesa más el bridge. Es un hijo rico, un hijo rico es un aburrido de la vida. El que era importante era Franco, ¿viste? Salió así. Es como Scioli, ¿viste? Bueno, ayer y Scioli explica, con fe, con amor, y me dijiste, para no Con aburrir. esperanza y para adelante, no te olvides. Es un grotesco, está más cerca de ser un payaso que de ser un político, ¿no? Este programa realmente va a ser... A mí me da vergüenza, alquilar Scioli me da la- vergüenza. El otro día le hizo la entrevista a Novarecio, me daba vergüenza, realmente me daba... Porque la política... Dicen que la gente del sciolismo está muy enojado con Scioli. O sea, ¿Qué es el equipo. sciolismo? Bueno, Pero no. estuvo a punto de ganar la presidencia Está bien. Scioli, ¿no? A punto. Yo en aquel momento voté... Estuvo más cerca que Massa. Sí, bueno, sí, por suerte. Pero, a ver, la política es la aportación de un pensamiento. Sin idea. La Argentina es un país sin ideas. Sin Hoy pensamiento. describís la Argentina así, un país sin Sin ideas. idea. No hay debates. No hay discusiones. Vos por ahí... Bueno, no es que no debaten las ideas, tenés razón, debaten los cargos. No, los robos, Diferencia los entre col... los- Ah, mira, Roberto Kachanowski, Sí. personaje liberal, le dicen, ¿qué es el reggae? Dice, yo soy liberal, jamás permitiría que los ricos tengan una justicia distinta a la de los demás. Eso es el reggae, la desigualdad ante la ley. Y hay un montón de diputaditos y radicalitos y tontitos que se hacen los tontitos, que van y votan el reggae. Perdón, ¿no estará Lustó por ahí con las manitos medio votando no, así? porque Lustó tuvo la habilidad de votar en contra. No, pero Lustó es el está único, para- ya me acuerdo cuando votó para el con ascenso. vergüenza el aumento y podía haberse ido. El Parlamento en sí se está constituyendo lentamente en algo más digno porque, claro, el vacío del gobierno tiene la justicia cuestionada, pero no débil, porque para mí Horacio Rosati, el presidente del Parlamento, es uno de los hombres más lúcidos e íntegros que tiene la Argentina. No solo es un escritor, no solo es un personaje que tuvo la dignidad de ser ministro de Kirchner y renunciarle para no firmar algo semioscuro. Mira vos, Rosati, ¿eh? Rosati El otro día le yo renunció a lo Kirchner. saqué en una pequeña nota la vez pasada. Le renunció a Néstor Kirchner. En un país donde nadie renuncia, se aferran así, se agarran, parecen siolistas, mire, pasan de... Viven por el sueldo, cobran del 1 al 10, como yo siempre digo. Es que Yo qué creo- poco honrosos que son, porque en realidad no le hacen, no tienen dignidad con el cargo, no, No saben lo tienen que es el dignidad. cargo, no saben lo que es el La cargo. Argentina tiene una Saben lo que es falla, el sueldo, pero no lo que es el cargo. la Argentina tiene una falla brutal que es la carencia de patriotismo. Vos vas a Brasil, el más rico y el más pobre, dice Brasil es lo más grande del mundo. Vas a Chile, el más rico y el más pobre, aman Chile y dan su vida por Chile. Si no echaste raíces en esta tierra, no te enamoraste de ella, andate. Lo que pasa es que la fractura, Borges se tiene que digerir a Lugones, y Lugones le impone al Martín Fierro, a José Hernández. Y el Martín Fierro es la identidad de la nación, no es el Facundo. No es el Facundo, entendámoslo, que tenga todo el talento, Sarmiento, pero ahí la identidad es El Martín Fierro. el de abajo. A mí me dijo un morocho hace muchos años, después de Perón y Evita nunca más debí bajar la vista frente al patrón y al policía. Y eso es la dignidad. La igualdad. Ahora vos- La dignidad es la igualdad. El otro es tu par, no es tu siervo.
¿cómo ves vos a la clase media en este país? Porque El si bien vos decís el que desaparición. no le dio la valentía de salir y rebelarse, y decir, mira, esto no es lo que va para mi país. La clase media viene siendo castigada económicamente. Porque desde la clase época del alta menemismo. la destruye. La clase alta destruye a la clase media. La destruye. Clase media argentina es aspiracional. Aspira a ser clase alta y tiene miedo de ser clase baja. Perfecto, hasta ahí coincidimos. Lo que pasa es que en la concentración económica de Videla, de Milei, digamos, de Macri, yo he discutido con Macri mucho tiempo, muchas horas, no hay clase baja. Para que haya, sí, porque el problema no es la riqueza de una nación, es la distribución de la riqueza. Yo nací en un país que era reflejo de Europa. ¿Cómo es Europa? Todos los europeos están adentro, tienen salud y educación bancada por el Estado. Y habito en una sociedad que se enamora de ser Estados Unidos. ¿Cómo es Estados Unidos? País más rico del mundo, donde Obama no pudo darle salud a los pobres. Esa es una concepción del otro, yanqui, inglesa, porque los ingleses son la tragedia de la humanidad, son los que inventaron la destrucción del hombre. Entonces, uno puede ser el Mahatma Gandhi, que libera a la India de la miseria inglesa, ¿viste? Se la saca de encima. Pero ahora, la clase media que hoy políticamente, que económicamente ya es clase baja, porque digamos... buena parte sí, la que es libre La clase se cae mucha. La clase media económicamente está pasando a ser clase baja, pero culturalmente sigue siendo clase media, o sea, es aspiracional, siempre piensa en si va a ser un gasto, por así decirlo, piensa primero en pagarle el instituto de inglés a los hijos en vez de comprar el último televisor, digamos. Hay una diferencia en cuanto a las preferencias en la clase media. ¿Vos creés que esta clase se va a preservar con el liberalismo o va a mejorar su estadio económico? No, ¿O el liberalismo terminó. pensás que la movilidad va a seguir siendo descendente? Digamos, ¿qué hace Milei? Dice, necesitamos el ajuste. ¿Y qué dice la sociedad? Hagamos el ajuste. Porque claro, después de Alberto Fernández que te decía todes, viste, un presidente que vos no sabías si era o se hacía, una vergüenza. ¿Viste? Creen en que reivindican las madres y las abuelas, la guerrilla. La guerrilla era un problema de los guerrilleros, no era de los obreros. Y reivindican la diversidad sexual, que tampoco es de la clase humilde. Hay más pobres que a problematizados sexuales. Entonces, muchachos, lo que pasa es la pobreza, no la homosexualidad. Entonces, que digan todo es porque no le da la cabeza para decir todo. Entonces dice 30.000, porque 30.000 es un dogma que inventaron un mamado. Yo digo 10.000, porque nadie me va a imponer su dogma. Mi libertad es, en serio, reivindicar una patria. Yo soy periodista de Perón. Desprecio al turco Menem y a todo el menemismo, son todos frívolos y ladri, que es lo que reivindican. Te voy a tirar algunos nombres y Sí. me vas a dar, con un solo término, con una sola palabra, me vas a describir cada persona que yo te nombre. Menem, Carlos Menem. Perverso. Néstor Kirchner. Ambicioso. Una sola palabra, ¿eh? No vale. Ambicioso. Ambicioso. Cristina Kirchner. Superficial. Macri, Mauricio Macri. Frívolo. María Estela Martínez de Perón. Digna. Mira que yo me peleé, la enfrenté, le hice juicio, ¿eh? Pero la dignidad con la que se sostuvo. Yo era de los que queríamos la fórmula Perón-Balbín. O sea, es una historia que... Pero digna, se ha mantenido en un silencio. Raúl Alfonsín. Y el mejor presidente. De la Rúa. Un buen tipo. Un buen tipo. Y ahora sí, ya llora. Ya es una promesa. Depende de si es muy cordobés, queda en Córdoba, y si deja ese cordobés puede ser. Hay una historia medio como que los porteños, como no les cae bien el acentito cordobés. A veces. No, o vos decís que no. No es eso, no. Los cordobeses y los santafesinos siempre se encierran en sus provincias. El socialismo santafesino
era tan santafesino que no pudo ser nacional. Y Córdoba le pasa lo mismo. mi amigo de la Sota, que fue mi hermano y lo quise, nos quisimos muchísimo, años y años, José armó un peronismo capaz de ganar Córdoba, lo cual también inventó a Juez, y mientras Juez está del otro lado, vos ganas tranquilo, ganas solo. Bueno, mientras Juez está del otro lado, claro. Es un personaje, me encanta. Y entonces sigamos con los personajes de la política. Gerardo Zamora. Es un hombre inteligente que hace, digamos, que no se asoma. Nacho Torres. Es una rebeldía que puede ser importante, que puede tener futuro. Vos cuando pensás en la Argentina, en la proyección de la Argentina, vos hace un rato fuera de cámara me decías, no hay líderes, así como en una época se daban, ahí habían grandes escritores en Argentina, hoy no los hay. Me dijiste también que hoy hay carencia de pintores, también me hablaste del tema plástico. Te nombré tres, ¿no? Yuyo Noé, Russo y Carlos sí, me nombraste tres, es verdad, me nombraste tres. Y ahora con respecto al liderazgo, ¿por qué vos pensás que el país no tiene líderes? Mientras más caos se supone que más líderes yo tengo una síntesis. En la Argentina, Alfonsín fue el último que quiso que la política condujera a los negocios. Que la política condujera a los negocios. Menem le regaló la política a los negocios y hoy los partidos no existen, existen los grupos económicos. Entonces, en los mercados, el riesgo país, que el problema es lo que roba, no es el problema de lo que vivimos. Entonces, hasta que el pensamiento, la política, no salga del economicismo, que es una degradación de la cabeza de la economía. Pues si vos vas a lo griego o a la tribu, en la tribu estaba el cacique, el brujo y el guerrero. El contador no figuraba. Entonces, en posición de contador, de este personaje menor, bueno, en ninguna empresa el contador es importante, en ninguna. El empresario es un creador y el político es alguien que piensa la sociedad como un ser colectivo. No desde el dinero, sino desde el destino. El destino es de todos. Los negocios son de los ricos. Milei es el representante de los ricos, como lo era Alberto Fernández, el representante de los extraviados. Pero digamos, política tiene Lula, que sueña un Brasil. La tiene Evo, que sueña una Bolivia. Digamos, ahí hay política. Tuvo el Pepe Mujica y Sanguinetti, que entre los dos soñaron un Uruguay y lo hicieron. Ahí hay políticos. Político era Piñera y también Bachelet, que ganaba uno, iba a desayunar a la casa del derrotado. O sea, eso era política. Era grandeza, era pensamiento, era sabiduría. Los políticos de mi generación leíamos todo. O sea que yo coincido en esto que vos decís de los economistas, que vos decís el contador no figuraba en ningún lado. O sea, soy licenciada en ciencia política y cuando estudiaba las materias de economía, tenía el profesor que se paraba enfrente y decía, supongamos que hoy los empresarios se le despertaron deprimidos. Y en base a la depresión de los empresarios, el tipo formulaba una teoría económica. Yo decía, Dios mío, así estamos. Hay dos tipos de empresarios, el que produce riqueza, Henry Ford y Rockefeller. Nosotros expulsamos a Henry Ford y nos quedamos con Rockefeller. Yo nací en un país que fabricaba aviones, locomotoras, vagones, motos. Y vivo en un país donde la gente se cayó porque los bancos vinieron y el que tiene plata no sabe dónde invertirla y el que necesita no sabe dónde pedirla. O sea, los bancos vinieron a asociarse a un Estado para afanar a media. Pero la política, como pensamiento del destino de Argentina, no hay patriotas, no hay tipos que sueñen una Argentina grande. Eso, el último que soñó era Perón y Alfonsín lo intentó. Néstor tenía un poquito, Menem nada, Menem se lo llevaba a la casa. Menem era un turco, vendía peineta y afanaba. Destruyó el ferrocarril, único caso en la historia de la humanidad. Exactamente, que es justamente el ferrocarril en un país productor son las venas, es por donde corre la producción. Venía a acabar y decía, che, las vías, mirá, las vendemos, eso era el cerebro. Te hago una pregunta que vos sabés que soy salteña y nosotros en la política en Salta tenemos un gobernador y hay como una especie
de acuerdo político entre los dos gobernadores también que pasaron, Romero y Urtubey. ¿Cuál es tu apreciación de Romero, que fue el senador que pidió el aumento de sueldo? A Urtubey, ¿Cuál es tu apreciación de a Urtubey? Urtubey lo respeto, dialogo con él, no dialogaría con Romero, no es un hombre que merezca mi respeto. Yo respeto a los que construyeron sobre sí mismo una imagen que los hizo dignos de eso. Trascender es que te respete lo que piensan distinto. Porque el que piensa pareció. Yo no soy kirchnerista y menos menemista. Fui peronista de Perón. Después soy un libre pensador que dice de la vida lo que piensa y lo que siente. En la Argentina el delito se impuso a la idea de patria. ¿Y Sáenz, el gobernador? No tengo imagen ni buena ni mala. Tampoco es algo importante. Pertenece a esos gobernadores que son todos sobrinos de Pilato. Se lavan las manos y que Dios los ayude. ¡Qué buena definición! Muy buena definición. Me estaba guardando para el último, en esta seguidilla de preguntarte qué opinás de los distintos políticos de Argentina. Hay dos personajes que hoy ocupan el centro de la escena. Una es Karina Milei, la hermana del presidente, y que es la secretaria de gobierno. ¿Cómo la definirías a Karina? Yo no me dedico a tirar cartas al tarot, así que no sé qué podría decir de eso. De eso no me ocupo, no es de mi oficio. Nunca le escuché una idea, ¿eh? Pero le dicen el jefe. Bueno, está bien, pero... Y es la hacedora, digamos, de la política. Una cosa es mandar y otra es pensar. Muy distinta. Hay gente que piensa y no manda, y hay gente que manda y nunca tuvo una idea. Heredó un pedazo de cosas, se la regalaron. ¿Y Francos? ¿El jefe de gabinete ahora? Guillermo lo respeto. Hará un mes presentamos un libro de Carlos Mujica, de Cura Mujica juntos, y me parece un ser digno. Ama la política. La política es el que tiene más cintura, ¿no? La pasamos juntos un rato largo, presentamos un libro juntos, dialogamos, me parece un tipo que es amplio. Es como que me cuesta meter a Franco acá, en este esquema, ¿viste? Parece que no entra. Parece que no entra. Y es meter embargo, él es el jefe de gabinete. Un elefante en jaula de canarios, ¿viste? No. Pero me parece un hombre muy hábil, Franco. Soy amigo y lo quiero y lo aprecio y lo respeto. Y le deseamos lo mejor por supuesto. Exactamente. Milei, ¿cómo llega? ¿Por qué llega? Llega porque hay un empresariado atrás. ¿Con qué palabra lo describís? Lo describo. Hay un empresariado atrás que lo apoya. Yo podría dar más detalles, no lo voy a hacer. Si a mí me dan 3 horas de televisión por día, también saco una masa de votos. Alguien la pagaba esa televisión, no era gratis. En Ventanovino no nació de un repollo en el desierto. Es algo organizado y pensado por un laboratorio sobre la decadencia de Alberto Fernández, que era sin límite, y una desaparición de Cristina. Eso es Milei. Es una cosa que va a terminar mal porque es un descerebrado. Y entonces hace papelones. Entonces nos lleva a una situación. Perón decía, la política más importante es la exterior. Así es. Nosotros hemos peleado. Habló mal de los chinos el idiota. Si voy a decir, yo no voy a comerciar con los comunistas, y todos lo miraban y decían, preguntale a Biden, preguntale a Macron. Una cosa que toda ignorancia. Sabe números, pero después no vio una película, no leyó una novela. Son contadores. Yo me acuerdo siempre, los grandes empresarios te dicen, si yo le dejo la empresa al contador, en 2 meses me la funde. Por eso es contador. Si los contadores fueran inteligentes, serían los dueños de las empresas y no los asesores. Eso es verdad, mirá qué bueno lo que dijiste. Y me queda para el último, ya cerrando esta noche, de tantas definiciones, porque la verdad que es un lujo tenerte en este programa de Opiniones Federales, porque vos sos una de las personas que más conocés de la política de cada una de las provincias. Vos has estado muy vinculado a la política del interior del país y por supuesto, obviamente, la política nacional. Pero me queda el último personaje de la noche. Yo, para darte un dato, le cociné a Cristina y a Macri. Mira. Ahora ya no cocino. No, pero, ¿por qué? Porque me quedó culpa de esas cocinas. Bueno, sí. Quería preguntarte sobre Villarruel. ¿Y por qué la dejé para el último? Porque dicen que hay una puja muy grande
y que ella como que está haciendo un escenario en cada lugar donde va. Estuvo en Salta, fue vestida de gaucho, fue con el traje, nos honró a los salteños, por supuesto, para nuestro acto de conmemoración del fallecimiento de nuestro héroe gaucho. Y entonces digo, ¿cuál es tu opinión de ella? ¿Qué es lo que pensás que ella avisora para el país y en qué está trabajando? Ahora 2 meses voy por la calle de Talcahuano. Sí. Me para una mujer, me agarra los 2 brazos y me dice, soy la madre de Victoria Villarroel. Y le quiero decir, Julio, que usted para mi familia fue el primero que defendió a nuestra hija cuando nadie lo hacía. Yo le presenté un libro a Victoria, cuando Victoria era marginada por los idiotas de la revolución, del botón Berbisky, toda esa decadencia un libro, porque yo coincidía en el tema central, que dijo Todorov cuando vino a Argentina, solo habrá paz cuando en la placa de los caídos estén todos, los de un lado y los del otro. Qué bien eso. Así debería ser. Mientras creamos que los desaparecidos eran los revolucionarios y los otros estaban bien muertos, somos un país de injusticia y además nos basamos en la traición a la patria que fue la guerrilla matando en democracia. Fueron traidores a la patria y se los ha reivindicado, se los ha indemnizado. Se indemnizaba a los que atacaban Formosa y no los soldados que la defendían. Se han hecho cosas brutales, por eso Milei es el resultado de la decadencia de esa pseudoizquierda de universitarios extraviados que creen que diciendo todes se vuelven modernos. No son todos los universitarios los que dicen todos, hay muchos universitarios que bueno, todo lo que digan todos son estúpidos. Digamos, porque yo creo que la tradición, Saint-Exupéry decía, la tradición es a la historia lo que los edificios son al espacio. Muchísimas gracias, Julio. Vos sabés que el tiempo en televisión pasa volando. Te agradezco muchísimo que nos hayas recibido acá en tu casa, un lugar hermoso que vivís acá en Buenos Aires. Y por supuesto te vamos a tener para tu próximo programa porque hay muchas cosas de las que dijiste que son disparadores para otros programas más. Gracias a vos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado a las 21 horas por este maravilloso canal Metro. Jerusalem, Ikayalami.